o lo que siempre se ha dicho de Warren Buffett, ¿no? Es que, oye, él está preparado con un montón de cash para cuando hay un crash del mercado hacer una inversión, ¿no? Esto es un poquito lo mismo. No tiene que ser que venga una pandemia como está ocurriendo ahora. Puede pasar cualquier cosa. Crear las bases sólidas de un negocio con potencial de crecimiento y con resiliencia ante la crisis. Hoy nos acompaña José Villalobos, cofundador de Convierte Más, también fundador de la Academia de Consultores, emprendedor y empresario con más de 10 años en el mundo de las startups y también programador. Hola José, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí contigo. Encantado. Bueno, José, yo quise traerte aquí hoy porque la misión de este canal es impulsar y guiar a profesionales como yo a iniciar su camino hacia la independencia financiera apalancándose en herramientas digitales para crear negocios basados en sus pasiones. Entonces, por eso, bueno, también estuve entrevistando a Vilma y haciendo otra serie de entrevistas sobre estos temas. Y dada la situación que estamos viviendo actualmente, yo creo que una primera pregunta que podría hacerte es si realmente es posible que cualquier persona pueda crear un negocio sólido que le permita dejar de depender de su tiempo para sobrevivir. Pues la verdad es que la respuesta es fácil, aunque el proceso no es tan simple, pero es más que viable, ¿no? Al final todo el mundo puede tener un negocio que no dependa exclusivamente de sus horas. En los tiempos que tenemos ahora mismo, en los que van a venir, el sector, el entorno digital, lo que nos permite es tener esos productos. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho poner un ejemplo en Convierte Más de que el panadero no puede vender pan, también puede enseñar a vender pan, ¿no? En talleres, en sus infoproductos, en cursos online. Por tanto, al final lo que tenemos que hacer es identificar en qué somos buenos, qué nos gusta hacer, sobre qué tenemos un conocimiento y venderlo y ofrecerlo como una enseñanza a los demás. Ese es uno de los primeros pasos para poder tener estos ingresos recurrentes que sirvan para hacer crecer un negocio y hacerlo estable en el corto y medio plazo. Buenísimo, y efectivamente yo he estado viendo eso. O sea, hay muchas personas que de repente le tienen miedo al emprendimiento, a empezar a crear sus propios negocios, pero las herramientas que tenemos disponibles hoy en día realmente son muy poderosas, ¿no? Y creo que podríamos seguir por ahí. Entonces, eso existe. O sea, para crear un negocio sí es posible, todos los podemos hacer. Pero, ¿cuáles serían esos sistemas básicos que habría que crear para que tener un negocio que realmente pueda ser resiliente, seguir creciendo, independiente del contexto económico, que puede ser un miedo que tengan muchas personas actualmente? Sí, al final hay que entender que al final un negocio online no es diferente a un negocio tradicional. Sí, los gastos, la manera de llegar a la gente es más rápida, ¿no? Pero es un negocio al fin y al cabo. Estamos intentando crear una empresa, ¿no? Entonces, al final, lo primero y más importante es tener un producto que los demás quieran. Por eso, hablando de vender tus conocimientos, empezar a tener ese negocio online, si tú eres experto en algo, hay gente que va a querer aprender de ese área. Por tanto, es una de las bases principales es tener ese contenido que la gente vaya a querer, ¿no? Después, hay ciertos pasos como cualquier empresa que se pueden tomar. Lógicamente necesitas los clientes. ¿Qué es lo que nos permite el entorno digital? El entorno digital nos permite algo tan fácil como tener un YouTube, tener un Instagram, empezar a hacer unas ciertas campañas de publicidad con una pequeña inversión para poner nuestro mensaje ahí fuera, para poderlo llevar a las personas a las que creemos que están interesados, ¿no? Entonces, al final, el sector digital, tener estas cuentas en redes sociales, un propio blog, entrevistarse con gente en la que creas que pueden tener tus clientes, es algo que nos permite empezar a testear y empezar a probar nuestro mensaje y nuestra oferta. Así que desde mi punto de vista, tener la oferta clara y saber quién tiene tus clientes, que es uno de los primeros pasos, pues yo puedo decir, oye, si yo tengo un infoproducto de educación financiera o que le pueda interesar a gente interesada en educación financiera, a lo mejor preparo una entrevista contigo para que directamente yo les diga, pues yo tengo este producto, tu público lo tiene, tu público tiene interés, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias. Por eso ahora se ven tantas colaboraciones en lives, en YouTube, porque al final es un poquito lo que se busca, ¿no? Trabajar con las audiencias y hablarle a la audiencia que otra persona tiene, que pueden ser tus clientes. Sí, y realmente yo he visto que efectivamente se está manejando mucho así. A veces se piensa, no, que es competencia, pero ahora se habla más de colaboración, ¿no? Es como un cambio en ese enfoque totalmente.
Sí, al final tenemos que perder el miedo a colaborar. Nosotros, por ejemplo, formamos a muchísimos, a miles de profesionales que se podrían considerar que venden productos parecidos a los nuestros, pero al final, si hay múltiples personas trabajando en un mismo nicho, quiere decir que hay mercado, ¿no? Entonces, colaborar lo que hace es magnificar tu mensaje y después lo que hay que hacer es intentar ser mejor que tu competencia, es intentar ser mejor que el otro. Pero las colaboraciones hay que darles muchísimo más peso del que se les está dando y perseguirlas lo más posible, desde luego. Buenísimo, efectivamente considero que es así, por eso siempre yo hago entrevistas, colaboraciones también, todo esto se está mezclando un poco también el mundo de bueno, como dice, los contenidos, el tema influencer con la empresa, las marcas, realmente estamos viviendo un momento muy, muy interesante. Y con respecto justamente a los contenidos, a veces yo siento que uno se puede sentir muy abrumado porque tiene que estar generando muchos contenidos. Yo sé que ustedes desde Convierte Más, o sea, son una máquina de producir contenido completamente. Imagino que todo eso también depende de un equipo de trabajo. Entonces, mi siguiente pregunta sería respecto a eso. O sea, ¿cuándo tú crees que un emprendedor está verdaderamente listo para delegar, ¿verdad? Para comenzar a crear un equipo y cómo puede hacerlo correctamente. Bueno, es una muy buena pregunta y la delegación, todavía nosotros después de tantos años, es algo que al final cuesta a un emprendedor, le cuesta empezar a dar responsabilidad, ¿no? Porque nadie va a hacer las cosas tan bien como tú o nadie le va a poner tanto interés como tú, porque al final es tu negocio, ¿no? Pero tenemos que entender que no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, para mí sí que es importante que al menos un emprendedor siempre empiece haciendo todo lo posible dentro de su negocio. Toda esa creación de contenidos tiene que nacer de ellos, toda esa atención al cliente, responder los chats, responder los mensajes en Instagram, en YouTube, lo tienen que hacer al principio. Ahora, llega un momento en el que se va creciendo un poquito y hay que empezar a quitarse sombreros de encima, ¿no? Porque todos tenemos el sombrero de creador de contenidos, de finanzas, porque tenemos que llevarlas, el de publicidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos gusta siempre decir es que en la primera contratación hay dos opciones. Una, contratar a alguien para apoyo en soporte, en atención al cliente siempre que se empieza a crecer, ¿no? Esa para mí siempre sería una de las primeras contrataciones. Pero otra es buscar una figura de un mini yo, ¿no? Alguien que sea un junior, que pueda estar de tu mano derecha, que empiece a hacer todo lo que haces tú, que te pueda quitar un poquito de peso de encima. Y al final esa persona también, esa figura del mini yo es muy importante porque normalmente crecen junto a ti con la empresa y después van quitándote cada vez más trabajo de encima y así funciona la rueda y se va delegando cada vez más. Pero sí que es verdad que yo creo que no solo en emprendedores, así que es algo para no sentirnos mal también. La parte de la delegación es de las más complicadas incluso en grandes empresas multinacionales que cotizan en bolsa. Así que, desde luego, es muy importante, pero es delicada de trabajar. Así es, así es. Bueno, entonces, efectivamente, hacia el principio uno puede comenzar uno solo. O sea, yo me imagino que también, si tú te pones a delegar muy rápido, uno de los problemas puede ser temas costos y, bueno, la cosa se puede complicar, ¿no? Me imagino, sí. Exacto. Claro. Entonces, exacto, sí, hay que vigilar mucho esos costos siempre. Exacto. Bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, aquí viene un tema interesante, porque se está hablando, bueno, mencionaste el tema de un mini yo, ¿no? Que hay que comenzar como por ahí, una de las primeras personas del equipo. Pero aquí te quiero preguntar algo respecto a una cosa que escuché decir a Jürgen Klarich en un evento, porque nosotros nos dedicamos a este nicho, ¿verdad? Los negocios, la educación financiera, y tenemos a impulsar a las personas a emprender. Pero también tenemos empleados. Entonces eso parece como una contradicción, ¿no? ¿Cómo tú crees que se resuelve eso en el marco de la construcción de un negocio? Sí, esa es una casuística que se da mucho y es verdad que es delicada porque al final tú quieres retener tu talento, ¿no? De hecho, uno de los problemas al que se enfrenta cualquier empresa cuando empieza a crecer es la retención de talento y este es un ejemplo claro, ¿no? Si se enseñas a emprender y tienes equipo dentro, se va a motivar y va a querer emprender, ¿no? Pero hay varias cosas. Es lo mismo que educar o formar a tus equipos. Dice, oye, pero ¿para qué le voy a formar si se va? ¿No? Imagínate que le formo y se va, ya, pero el problema está, ¿y si no le formas y se queda? ¿No? Entonces, es un poquito igual. Nosotros
sí que es verdad que hemos tomado un approach en el que entendemos que en Convierte Más estamos creando algo importante, algo muy grande para todos los que quieren crecer en marketing digital y en ventas online. Y al final decidimos que el equipo que contratamos queríamos que fuera un equipo que estuviera con nosotros por muchos años, por lo que buscamos personas que decimos, oye, pues no quiero que tengan una marca personal o que no quieran ese crecimiento individual para retenerlos internamente. Pero eso es imposible aunque lo busques. Entonces, uno tiene que entender también que, oye, si les estoy motivando a que crezcan, oye, van a dar lo mejor de sí dentro de mi empresa y si después se van, adelante, perfecto. Oye, ha salido de mi empresa, estaré feliz, puedo decir cuando esa persona sea un éxito, oye, mira, él estuvo conmigo, ¿vale? Estuvo bajo mi tutela, yo le enseñé, yo le guié. Por tanto, hay que perder un poquito el miedo a esa parte de pensar que se nos van a ir, porque al final, oye, si se van, puede ser o por culpa nuestra o gracias a nosotros. Entonces, pensar que al menos que sea gracias a nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y Jürgen dijo una cosa así en el evento, porque él dice, bueno, al revés, como que si bueno, ese es como su enfoque, habría que ver los diferentes enfoques, pero él menciona que al revés, si la persona no se va después de cierto tiempo, es como que, oye, no funciona, ¿no? Así que, oye, emprende ya, suficiente. Pero bueno, ese es el enfoque que él tiene ahí. Entonces, algo interesante que veo también, fíjate lo que estás comentando de primero, con respecto a los, entre comillas, competidores, la colaboración, y con respecto al equipo, también es como un approach similar, ¿no? También es como de colaboración, siempre positivo, y creo que eso lo veo fundamental en la construcción de empresas por todo lo que estás comentando. Sí, al final el equipo es imprescindible. En fases quizá más tempranas, cuando uno está empezando y es una persona, 2, 3, 5, el equipo sí ayuda mucho, pero tú eres la persona más importante, ¿no? El emprendedor es la figura más importante. Pero llega un punto en el que el emprendedor deja de tener esa importancia y además es un momento delicado porque dices, oye, no soy tan importante, ¿no? O la gente, las cosas funcionan sin mí. Y tienes que buscar otro rol o otro papel, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio tú, aunque tengas tu equipo, vas a ser la persona más importante de tu empresa. Después debe de ser al revés. El equipo empieza a tener cada vez más peso, empieza a tomar cada vez decisiones más importantes. Y tu trabajo como emprendedor, como empresario, es motivarlos y darles esa libertad para que puedan pensar cada día más. Por ejemplo, en el momento en el que tú delegas atención al cliente, como decía antes, ¿no? Tú dejas de estar al 100% en el día a día, en el sentimiento de tu cliente. Por tanto, esa persona sabe más que tú sobre esa área, ¿no? Entonces, si tú no le das esa importancia, si tú no le das esa responsabilidad y esa capacidad de toma de decisiones, no vas a tomar las mejores decisiones. Entonces, yo creo que eso ocurre en todas las áreas. No sé si tú lo ves igual, pero desde luego es algo que es lo que te permite hacer crecer, desde mi punto de vista, es eso. Claro, eso es parte de la dinámica del crecimiento de los negocios. Y ahora quiero que entremos a otra área. Estábamos hablando de costos, ¿no? Anteriormente. Entonces, quisiera saber cómo manejan la administración de las finanzas de la empresa, o qué métodos utilizan, no sé, porque claro, yo sé que es un área muy amplia, está todo el tema que es la reinversión, la deuda, los impuestos, pero de forma general, ¿qué métodos utilizan para manejar las finanzas de la empresa? Bueno, a ver, primero, para nosotros lo que tenemos es muy claro que tenemos un plan a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, no somos una empresa cortoplacista. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros marcamos un suelo, un techo, en el que decimos, oye, todo lo que sea más del 10%, 20% de beneficios lo tengo que reinvertir en la empresa, ¿no? Entonces, al final, los dividendos finales de año, todo eso se disminuye porque todo eso es todo el resto que está por encima de reinversión. Entonces, para nosotros es muy importante la reinversión en crecimiento de la empresa, ¿no? Gran parte del presupuesto lo utilizamos para I+D, para lanzar nuevos proyectos, para traer nuevo equipo, para dar más solidez al equipo. Y es, creo, parte imprescindible porque al final
tú puedes llevar una empresa desde dos puntos de vista, ¿no? Puedes llevarlo desde un punto de vista defensivo y con miedo, en plan, oye, tengo miedo a que nos quedemos sin dinero, a que no crezcamos. Y no digo que sea malo, es decir, miedo a quedarnos sin dinero es imprescindible, ¿no? Pero puedes llevarlas de ahí sin tomar riesgos y al final los riesgos también es lo que te permite crecer, ¿no? Entonces hay que tener ese balance porque el otro lado es llevar tu punto de vista de la empresa no desde el miedo, sino desde las ganas de crecer, ¿no? Entonces te permite tomar decisiones un poquito más arriesgadas como esas de reinversión, ¿no? Que al final, si no eres cortoplacista, es lo que te permite hacer crecer de manera exponencial más adelante. Entonces, para nosotros esa parte de reinversión es muy importante. Y luego, si tuviera que decir otras dos cosas que son esenciales para mí es la tesorería, saber siempre cuál es el dinero que tienes en caja, cuánto te va a durar ese dinero, si dejaras de facturar hoy al 100%, cuánto tiempo puedes subsistir con ese capital. Y eso es imprescindible. Y luego que tengas, en la medida de lo posible, un dinero en caja de mínimo 6 meses, 12 meses, pero mínimo 6 meses de subsistencia, ¿no? Entonces, esos son 3 parámetros que para mí son imprescindibles y que si alguno de ellos fallara, o pondríamos la empresa en riesgo o pondríamos el crecimiento de la empresa en riesgo. Exacto. Y eso es como muy relevante hoy en día, o sea, ver la situación en la que estamos, muchas empresas están teniendo problemas, probablemente porque no están manejando ese tipo de variables. Y ahí yo veo como cierta unión también entre temas finanzas personales como finanzas de empresa. O sea, todo eso como que se relaciona porque ambos son sistemas y ante un momento de crisis tienen que estar preparados. Por eso hablé del tema de la resiliencia, ¿no? Así es, bueno, ahora mismo, o lo que siempre se ha dicho de Warren Buffett, ¿no? Es que, oye, él está preparado con un montón de cash para cuando hay un crash del mercado hacer una inversión, ¿no? Esto es un poquito lo mismo. Las empresas tienen que tener ese colchón porque no tiene que ser que venga una pandemia como está ocurriendo ahora, pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede llegar una regulación, puede a muchos negocios que de repente dependen única y exclusivamente, por ejemplo, de publicidad en Instagram, de repente qué pasa si les cierran las cuentas, ¿no? Entonces hay que tener un colchón de seguridad a nivel de empresa y a ser posible a nivel personal. Lógicamente, a nosotros, por ejemplo, una de las cosas que desde que creamos la empresa o desde hace ya muchos años que hicimos fue estar siempre en nómina en la empresa, ¿no? Para poder intentar también separar lo que es empresa de lo que es vida personal. Porque al final, si no, es una de las razones en las que muchas empresas mueren, porque al final el emprendedor se cree que el dinero de la empresa es suyo, oye, necesito dinero, lo cojo de aquí. Entonces, hay que prever, hay que tener cuidado y esos colchones pues de empresa y de personal son imprescindibles. No son fáciles de hacer, lógicamente, pero cuando las cosas van bien hay que planificar a medio plazo para los malos momentos cuando llegan, si es que llegan. Exactamente, exactamente. Sí, yo veo muchos emprendedores que sufren de eso, la mezcla inicialmente al principio, pero es por un tema también, ahí viene lo de la educación financiera, hay que separar, son estados financieros distintos, los personales y los de la empresa, y bueno, se da todo ese tipo de confusiones. Entonces, viendo esto, el panorama que nos estás contando allí, los diferentes métodos, las variables que hay que tomar en cuenta, ¿cuál dirías tú que es el secreto desde el punto de vista financiero que estamos comentando ahora para hacer que un negocio crezca rápidamente? Ok, es buena pregunta. Esto de los secretos es difícil porque al final tiene muchas variables un negocio, cualquier negocio, ¿no? Pero sí que es verdad que al final el secreto, aparte de tener una buena oferta de un producto, y con una oferta no quiero decir un precio, sino un buen producto, algo que le interesa a la gente y el público, el secreto para mí es tener la tesorería suficiente para no morir, ¿no? Y tener la capacidad de reinversión, ya sea, por ejemplo, en campañas de publicidad, si estás teniendo buenos resultados, de tener esa capacidad de riesgo para invertir en el momento en el que las cosas están yendo bien, para aumentar esas inversiones. Oye, estoy invirtiendo
10, invertir 100 en publicidad, estoy invirtiendo 100, invertir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Entonces, hay que saber aprovechar esos momentos en que las cosas de repente están bien y prevenir con el cash flow y tener siempre ese ojo en la tesorería por si las cosas vienen mal, ¿no? Entonces, para mí ese balance es el que nos permite crecer y tener la tranquilidad de no morir, ¿no? Pero sobre todo ese pequeñas ganas de riesgo. Al final, cualquier emprendedor tiene ganas de riesgo, ¿no? Si no, oye, te vas a trabajar en algo más tranquilo. Entonces, hay que tener ese pequeño plus de saber dónde invertir y cuándo invertir. Así que para mí es imprescindible esa parte. Sí. No, recuerdo que estábamos en un taller aquí en Santo Domingo y ustedes mencionaban como los números de cómo escalaban las campañas publicitarias y no sé qué, wow, pero es que de eso se trata justamente. Si se encuentra algo que está funcionando bien, hay que tener el efectivo para, bueno, seguir invirtiendo allí, ¿no? Exacto. Sí, bueno, eso es nosotros con todos los clientes y nosotros mismos al final, pues empiezas haciendo unos tests y dices, oye, voy a invertir $10, ¿vale? 50, $100, ¿no? Si funciona, es estúpido que no intentes aumentar, ¿no? Normalmente aumentas presupuestos y pueden bajarte un poquito los porcentajes de ganancias y tal, pero sigue siendo profitable, voy a decir, sigue siendo rentable. Por tanto, hay que arriesgarse y hay que saber esa manera de invertir y de subir presupuestos. Es algo imprescindible. Exactamente. Y ahora entremos en el tema de la volatilidad, porque eso es un tema grave, digamos, para muchos emprendedores que tienen, o sea, hay mucha volatilidad en los ingresos de su negocio. Siempre están preocupados, no, que este mes se facturó menos, que este mes se facturó más, que hace tal. ¿Qué hacen ustedes o cómo hacen ustedes para poder facturar todo el año así de forma estable? Bueno, al final es muy importante tener la oferta clara y saber de dónde viene la mayoría de los ingresos de tu negocio, ¿no? Y para mí hay algo que es muy importante, que me decía uno de mis socios en España, desde siempre, es un inversor respetado allí, y él nos decía que ¿quién paga la fiesta? ¿No? Entonces, en una empresa tú tienes que saber qué servicio tuyo, qué producto es el que paga la fiesta de que tú inviertas en I+D, que inviertas en intentar lanzar algo nuevo. Y no olvidarlo nunca, no dejarlo de lado. A nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un alumno que tenemos nosotros tiene servicios, ¿no? Oye, quieres lanzar un producto digital, pero tus servicios están funcionando, no dejes de lado esa línea de servicios, ¿vale? Va a haber un momento en el que podrás ganar más dinero con el producto digital, con esa nueva línea de productos que tienes, pero mientras tanto sigue trabajando a la línea que te da la estabilidad, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido un poco así. Tenemos muy claro cuáles son nuestras líneas de ingresos, cuáles son nuestros top productos, ¿no? Que constantemente trabajamos, mejoramos, optimizamos, sabemos las métricas de lo que nos cuesta una venta para poder invertir más, menos, y mientras tanto vamos invirtiendo en creación de nuevos productos, de nuevos servicios, pero sin olvidar nunca qué es lo que nos está dando la tranquilidad. Eventualmente, una de esas nuevas líneas y uno de esos productos crece más y se convierte en un pilar de ingresos que nos da la estabilidad. Pero no nos podemos olvidar de lo que estamos haciendo por algo que queremos hacer. Entonces, eso para mí es imprescindible y es algo que vemos muchas veces que ocurre, más de las que debería. Sí, y me gusta mucho el enfoque. O sea, al final el emprendedor, el empresario es como un científico también, porque está como experimentando constantemente y a ver, encontrando lo que funciona mejor y lo que no funciona mejor. Y bueno, apostarle más a lo que sí está funcionando mejor y estar pendiente, bueno, constantemente experimentando, como tú dices. Bueno, y ahí está lo de investigación y desarrollo, o sea, experimentando, creando nuevos productos, nuevos servicios y a partir de ahí, pues seguir creciendo a medida que va invirtiendo más. Así que me gusta mucho ese enfoque. Así es. Entonces, ahora entremos un poquito de repente a lo personal, vamos a decir. Aquí yo esta pregunta siempre se la hago a las personas a las que yo entrevisto. Y la pregunta es puntualmente, ¿en qué invierte José Villalobos actualmente? Ok, actualmente yo siempre me ha gustado un poquito, pues bueno, la inversión, la bolsa, los mercados, ¿no? Y, por ejemplo, desde hace unos años, ya cuando llegamos a Estados Unidos,
Vilma y yo lo que decidimos fue asegurar o tener un plan de retiro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue no invertir en un plan de retiro, aunque tengamos nuestros seguros de vida y nuestras cosas, ¿no? Pero hacer un plan a largo plazo. Para nosotros el plan a largo plazo es utilizamos tenemos un portfolio balanceado de inversión en mercado de valores, en renta variable, renta fija, mercados emergentes, y utilizamos uno de estos robo-advisors que funcionan muy bien online aquí en Estados Unidos. Okay. Y bueno, tenemos parte de nuestro capital invertido ahí en lo que es, pues bueno, renta variable, renta fija, ¿vale? Pero bueno, esa es una de la parte del portfolio que nosotros tenemos a largo plazo, ¿no? Como nuestro plan de jubilación. Después sí que tenemos pues algún real estate, que dentro de la medida de lo posible son cosas, iba a decir, seguras o que no les afecta tanto la volatilidad, pero bueno, no es así, pero te dan cierta estabilidad, es otro mercado para diversificar, ¿no? Y bueno, al final después uno tiene unos presupuestos, son los que puede jugar o invertir, que sea un porcentaje que no ponga en riesgo tu patrimonio o tu futuro, oye, pues un 5%, un 10%, lo que cada uno decida, para invertir en cosas más volátiles o con más riesgo. Si quieres invertir de repente, oye, pues mira, yo creo que esta acción va a subir, oye, yo creo que esto va a subir, oye, déjame que me compre un Bitcoin, 10 Bitcoins, 1 millón de Bitcoins. Pues nosotros sí que tenemos ahí un presupuestito para jugar, pues bueno, para entender sobre todo, intentar aprender más sobre el mercado y de cómo asegurar el futuro. Pero no somos personas que tengamos mucho espíritu de riesgo en ese sentido y bueno, tenemos un plan a largo plazo, por lo que para nosotros esa parte de plan de jubilación, inversión en ETF, renta variable, renta fija es importante. O sea, al final se trata de, ¿verdad?, plantearse objetivos, tener un plan y diversificar, ¿verdad? Entonces, en función de diferentes niveles de riesgo, diferentes tipos de activos, en función de, de lo que cada quien se sienta cómodo y Así es. Sí, lo que has dicho al final es clave, es la diversificación, porque al final, bueno, eso es lo que te permite tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Al final y tu audiencia lo sabrá, hay mucha diferencia entre invertir o especular, ¿no? Nosotros lo que intentamos es invertir y no especular, porque, bueno, el especular hay un riesgo que no queremos asumir o no consideramos que haya que asumir, al menos con gran parte de tu presupuesto. Exactamente. Bueno, entonces, ¿quisieras dar ahora un mensaje final para estos emprendedores o futuros empresarios que quieren comenzar a emprender en la época actual? Bueno, si tuviera que decir algo es que primero enhorabuena por querer dar ese paso. En segundo, cualquiera lo puede hacer. De verdad, nosotros creemos y somos creyentes fervientes de que cualquier empresa, cualquier nueva startup puede arrancar incluso sin financiación al principio, vendiendo sus conocimientos, trabajando en lanzar sus propios cursos, sus propios productos, montar sus e-commerce. Estamos en un momento en el que lo que hay que hacer es aprender de gente pues como tú, ¿no? Cómo funciona este sector, ir con cuidado, pensar que todas estas cosas que nos venden oye, te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, eso lógicamente no va a funcionar. Lo que estamos haciendo aquí es crear negocios y, por tanto, oye, tiene sus pasos, tiene su tiempo que hay que dedicar, pero estamos en un momento en el que se estarán creando de nuevo grandes empresas desde cero, nuevos negocios que van a revolucionar sectores, así que desde luego es un buen momento para tomar ese riesgo y dedicarle el tiempo que merece, eso seguro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales o alguna invitación que quieras hacer? Bueno, a mí siempre me dice, mi esposa siempre me dice, oye, pero publica algo, que llevabas hace unos meses, llevabas un año sin publicar y ahora creo que llevo 5 meses sin publicar. Pero bueno, voy a volver bien, de verdad. Me pueden encontrar en Instagram en Mr. Villa, Mr_Villa. Y nada, cualquier duda que tengan me pueden escribir por privado sobre startups, publicidad online, negocio, ese es mi día a día. Así que nada, a disposición de tu audiencia y cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Nada, encantado de hablar contigo, hombre. Un placer siempre.
Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Para ver los siguientes videos, más entrevistas como esta, puedes verlas aquí al lado, incluida la entrevista a Vilma Núñez. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.